Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Y vamos a hablar del verdadero Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen al verdadero Dios? Gloria a Dios. Vamos a hablar de eso en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer versículo 3 al versículo 6. Y dice de esta manera: en el nombre de Jesucristo. Primera de Corintios 8:3. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Él, o es conocido de Dios. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios. Praise God. Ustedes no deben de servir a más de un Dios, porque hay un solo Dios. Y por eso necesitamos entender y comprender las bendiciones de Dios. Porque hay algunos, aunque hay algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero lo repetimos, versículo 6, pero nosotros no tenemos más de un solo Dios. Pueden tomar sus lugares. Quiero decirles que el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta, que cree en la existencia de un solo Dios. Es lo que significa monoteísta. Dios le encargó a Israel algo que es sumamente importante, y que es muy importante que cada uno de nosotros estemos conscientes de eso. El encargo principal que Dios le dio a Israel fue: oye Israel. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios, o amarás a ese único Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu poder, entendiendo y conociendo que es a un Dios al que tú sirves, que es un Dios al que tú amas. Y vemos que este encargo de Dios a Israel era: tienes que tener conciencia, entendimiento de que Jehová tu Dios uno es. Este mismo principio lo encontramos en Marcos 12:29, y Jesús lo dice aquí, escúcheme bien, como un mandamiento. Número 1, Dios le encargó a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Jesús dice en Marcos 12:29 que es un mandamiento, o pudiéramos decir que es una orden dada por Dios para hacerlo y obedecerlo, y utilizando la misma ideología: Dios uno es. Ahora lo vemos como un mandamiento. Así dice el Señor, Dios de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero. Aleluya. Y fuera de mí, dice el Señor, no hay Dios. Isaías 44:6. O sea que no hay Dios fuera del Dios al que el pueblo de Israel estaba conociendo, estaba sirviendo. Y dice en el versículo 1: no hay otro sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Escuchen las expresiones tan impresionantes: no conozco ninguno.
Esa es la razón por la que vemos al pueblo de Israel un pueblo monoteísta que jamás en sus mentes ni en sus convicciones tenían la idea de dioses. Ni siquiera en sus mentes existía la ideología de dioses, sino que era el Dios al que ellos servían. Jehová uno es, Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el principio y el fin. Sin embargo, vemos que David también dijo algo muy interesante, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Vean qué impresionante lo que está diciendo el salmista en el Salmo 86. Tú solo eres Dios, tú eres solo grande y hacedor de maravillas. O sea, tú solo, hablando de tú solo, está hablando de un Dios absoluto, único, incomparable, sabio, que no tiene, óigame bien, dioses a su lado. Como dice Deuteronomios 32-39, ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, no hay nadie semejante a mí, no hay nadie que se llegue a la medida y a la capacidad del Dios al que los israelitas conocían y servían. En el capítulo 45 del libro de Isaías, versículo 5, nuevamente nos recuerda la importancia que tiene este principio que existía entre los hijos de Israel, entre el pueblo de Israel. Isaías 45:5, yo Jehová y ninguno más que yo. Óigame bien, ninguno hay fuera de mí, soy absoluto, soy único. Versículo 6, para que se sepa, desde donde se pone el sol, desde que nace el sol hasta donde se pone el sol, que no hay Dios más que yo Jehová y ninguno más que yo. Si nosotros vemos estos principios establecidos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de lo que es entender y conocer lo que significa servir a un solo Dios, vemos entonces aquí que Israel tenía ese concepto, tenía ese pensamiento, estaba consciente y jamás por sus mentes se había cruzado la idea de conocer a un Dios fuera del Dios al que ellos servían. Sin embargo, vamos a ver ahora en este tiempo, ya entendimos que Israel fue un pueblo monoteísta, un pueblo que servía a un Dios absoluto. Al decir no hay dioses conmigo, está hablando de la capacidad absoluta del Dios al que ellos servían. Pero ahora en este tiempo tenemos que aprender y declarar algo que es muy importante y que lo vamos a aprender en esta preciosa tarde. Vamos a aprender que Jesucristo es el verdadero Dios, el Dios de los patriarcas y de los profetas, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios al que el pueblo de Israel servía. Y tenemos entonces que aprender a declarar que Jesucristo es el verdadero Dios. Así se le dijo a José en Mateo capítulo 1, cuando se le dijo que el niño que nacería en María debería de llamarse Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y más adelante en el versículo 22 y 23, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que interpretado o declarado significa Dios con nosotros. Y aquí es precisamente donde nosotros tenemos que entender los planes de Dios, la sabiduría de Dios en la Biblia, para poder entender y conocer al Dios al que nosotros servimos. Esta declaración, Dios con nosotros, es la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14.
donde se había dicho de la forma y de la manera en que Dios se manifestaría en esta tierra. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo ya vemos declarado lo que significa esta revelación acerca del conocimiento del Dios de Israel. A través de los siglos vemos cómo Dios les había establecido este sistema y este orden de profecías a los israelitas para que entendieran y conocieran que el que vendría a esta tierra, era el Dios al que ellos servían. Profecías como Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre y por esta causa yo mismo estaré presente. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O profecías como Isaías 40, donde claramente dice la Biblia que el mensajero que vendría delante de Dios prepararía camino en el desierto a Dios. Y llegaría el momento en que este personaje, que era lo que la Biblia le llama la voz que clama en el desierto, finalmente presentaría al Dios de Israel. ¿Quién era este personaje? Juan el Bautista. Entonces, todas estas profecías acerca del Dios de Israel, nosotros las encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso es que Malaquías 3:1 dice aquí: yo envío mi mensajero delante de mí, el cual me va a preparar el camino para ser presentado al pueblo de Israel. Naturalmente estamos hablando precisamente de la revelación y del conocimiento para aprender a declarar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el verdadero Dios al que nosotros servimos. Gloria a Dios. Así que esta revelación de esta profecía acerca del nacimiento de Jesús la vemos desde cientos o quizás miles de años antes. Y por eso, cuando entendemos la declaración de Emmanuel, que es Dios con nosotros, entonces nos recordamos lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque nosotros tenemos que entender que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y eso es precisamente lo que tenemos que poner en perspectiva, esta verdad que no solamente está en la ideología y el pensamiento de aquellos que predican la palabra de Dios, sino que es una revelación que está respaldada por miles de años. Y cuando entendemos esta verdad, que no solamente llega al pensamiento, sino que está en el corazón, aleluya, y que penetra hasta nuestras venas, hasta nuestros tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, y entonces aprendemos a darle al Señor Jesucristo el lugar que Él se merece, el lugar que Él tiene, y reconocemos que fuera de Jesús no hay salvación, porque Él es el Salvador del mundo. Y cuando nosotros entendemos esto, no hay lugar para que existan conjeturas solamente acerca del conocimiento de Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay un pleno conocimiento de Jesús? Entonces surgen las ideologías de los hombres y confunden y no pueden entender ni conocer al Dios que servimos. Por eso es que si hay alguien que debe de saber verdaderamente quién es Jesús y quiere entender y descubrir al Dios que sirve, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a la Biblia.
Aquí está la revelación y el conocimiento. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas ¿qué son? Las que dan testimonio de mí. En otras palabras, para poder entender a Jesús tienes que ir a la Biblia, tienes que escudriñar la palabra de Dios, tienes que hacerla que se interprete sola, porque la Biblia no es de particular interpretación, sino que dice la Biblia que en el tiempo pasado patriarcas y profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y como es palabra inspirada por Dios, es capaz de darnos entendimiento, capacidad para poder entender y conocer al Dios verdadero. Y para poder conocer a Jesús tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es la que da testimonio de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia está impregnada de Cristo. Naturalmente que vemos la respuesta del Señor Jesús también cuando Él dijo: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Saben lo que significa el Alfa y la Omega? La A y la Z, las últimas dos letras del abecedario. Jesús no dijo: yo soy la B o la C o la J. Él dijo: yo soy el A y la Z, el Alfa y la Omega, principio y fin. ¿Por qué? Porque yo no ocupo ningún lugar intermedio. ¿Sí comprendemos? Es interesante. Vean lo que la Biblia enseña. Está diciendo: yo el primero, pero no el segundo ni el tercero, sino que yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando nosotros entendemos estos principios que la Biblia nos enseña, entonces vemos que Jesús está verdaderamente declarando que Él es el verdadero Dios, y que cada uno de sus seguidores pueda comprender, pueda entender que solo sirve a un Dios. Yo solamente sirvo a un Dios. Yo solamente sirvo a un solo Señor, y su nombre es nada más y nada menos que Jesucristo, el Dios al que yo sirvo. Y este es el único Dios verdadero. En 1 Timoteo 3:16 vemos que este único y verdadero Dios fue manifestado en carne, así como cantábamos ahorita, donde dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cómo fue manifestado en carne? Cuando recibió la revelación José acerca del nacimiento de Jesucristo, cuando se le dijo que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado por el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. ¿Y qué dice la Biblia? Que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque en Él, en Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de Dios corporalmente. O sea, todo lo que es Dios está en Jesús. ¿Por qué todo lo que es Dios está en Cristo? Porque Dios, ciertamente Dios, estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo, o sea, Cristo era la imagen visible, Colosenses 1:15, del Dios que no podemos ver, del Dios invisible.
Cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios es espíritu, y cuando vemos que se manifestó en carne en Cristo, muchos preguntaban, ¿quién es ese hombre? Ya sabemos que Dios es espíritu, pero sin embargo, cuando Cristo viene y se manifiesta en la carne como hombre, porque era 100% hombre y 100% Dios, comenzaron a preguntarse, ¿quién es este hombre? Y comenzaron a maravillarse de lo que hacía. Nunca ha hablado hombre como este. Comenzaron a interesarse, comenzaron a darse cuenta. Pero sin embargo, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Pero después le dice, ¿quién es o quién de ustedes o ustedes qué creen quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y aquí es donde vemos la pregunta más importante y más interesante para poder entender y conocer al Dios que servimos. ¿Qué dice la gente de mí? Pues habla esto, que nunca ha hablado hombre como este, pero ¿y ustedes pueden decirme quién soy yo? Y la pregunta muy importante aquí, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Qué dicen allá afuera de Jesús? ¿Que Jesús es? Hay quienes dicen que es como Mahoma, como Confucio, como un buen hombre, pero nunca sin entender y reconocer que Jesucristo es el Dios de los patriarcas y de los profetas. ¿Y tú quién dices que es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es realmente el Dios y Salvador que te rescató del mundo? ¿Es al Dios al que sirves? ¿O lo ves solamente como un religioso? Y si te comportas como religioso, entonces eso es lo que es para ti Jesús. No pasa de mí Jesús para ti, para tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Qué importante es esta pregunta y qué importante es conocer la verdad. Porque cuando conocemos la verdad vamos a poderla darla a conocer al mundo. Y la verdad fue dada a la iglesia. La verdad fue dada a los redimidos. La verdad fue dada a aquellos que sirven a Dios, para que nosotros la proclamemos al mundo, para que nosotros digamos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Pero luego a lo mejor viene a nuestra mente, pero ¿qué es el cristianismo en este tiempo? El verdadero cristianismo es aquel que cree en un solo Dios. El verdadero cristianismo es el que está perfectamente enterado, consciente, entiende, sabe al Dios que está sirviendo. Y la Biblia no nos enseña que debemos de servir a más de un Dios. El pueblo monoteísta aprendió: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Por qué puede amarse a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo nuestro poder? Porque sabemos y conocemos y entendemos al Dios que servimos, pero si no lo conoces, si no lo entiendes, si no lo sabes, no vas a poder amar con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Cuando llega esta convicción a nuestras vidas, a nuestros corazones, entonces entendemos realmente lo que dice Efesios 4:5, que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios
y Padre de todos, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vean ustedes lo interesante de lo que estoy leyendo en Romanos capítulo 9, versículo 5. Aquí está precisamente el secreto para entender al Dios de los patriarcas y de los profetas. Porque está precisamente hablando de la genealogía de la que venía nuestro Señor Jesucristo, donde dice cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, amén y amén. El Dios de los patriarcas y de los profetas se llama Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 10, vean ustedes algo muy interesante acerca del Dios de los patriarcas y de los profetas. En el versículo 10 dice, vamos a leer desde el versículo 9 del capítulo 1. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo está hablando de Jesucristo. Y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Israel. Es más, Cristo venía única y exclusivamente a salvar al pueblo de Israel. ¿Sabían ustedes? Pero vemos que Él vino a lo suyo, a Israel. ¿Y qué sucedió? Los suyos no le recibieron. Pero como no le recibieron, entonces se extendió y nos alcanzó a nosotros los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios. Gracias Dios. El rechazo de Israel provocó que se extendiera a los que no éramos pueblo de Dios. ¿Se recuerdan aquella mujer que estaba pidiéndole a Jesús que le diera pan, que le concediera un milagro que él estaba pidiendo, y era una mujer gentil? Jesús le dice, no es bueno darles la comida de los hijos. ¿A quién? A los perros. Así nos veíamos, a los que no éramos pueblo de Dios. Pero la mujer le dice, Señor, acuérdate que los perros comen de las migajas que caen de la mesa. O sea, le estaba diciendo, yo con migajas me conformo. Y se volteó y el Señor dice, ni en Israel he hallado la fe que tú tienes. Ni los israelitas, a los israelitas no les importó lo que vine a hacer. Los israelitas me rechazaron. Sin embargo, vemos que cuando vio Cristo esta actitud en los que no eran su pueblo, se extendió a los que no eran de su pueblo, para provocar a celos al pueblo de Israel. Vemos entonces que desde ese momento Cristo se extendió y dijo, a todos los que me reciban, a todos los que crean en mí, a los que crean en mi nombre, les voy a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en mi nombre. Y se extendió a nosotros. Dele gracias por eso, muchas gracias. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si somos hijos, quiere decir que Él es nuestro Padre, a los que creen en su nombre. Él es nuestro Padre, porque Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién deja huérfanos? ¿El hermano, el tío? ¿Quién? El papá, ¿verdad? Solamente los padres.
No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros, estaré con ustedes, viviré en ustedes y estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y para poder nosotros llegarnos a este Padre al que nosotros tanto amamos y servimos, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es solo un camino, es solamente una verdad. No es que todas las religiones llevan a Dios, no existen verdades. Existe solamente la verdad absoluta de la Biblia, de la palabra de Dios. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un camino, una verdad, y solamente en Él se encuentra la vida. Y dijo Jesús: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y luego le dice Felipe: bueno, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y esta es la misma pregunta que se hace en estos tiempos, muchas veces y en todos lugares. Muéstrame al Padre. Muéstrame que Jesús es Dios. Dime, a ver, ¿dónde estás en lo correcto? Muéstrame que Jesús es Dios. Pero Cristo dijo: si me conocieses, si me conoces a mí, entonces también vas a conocer quién es el Padre. Y no solamente, óyeme bien, Felipe, no solamente lo vas a conocer, sino que desde ahora le conoces y desde ahora le has visto. Aleluya. Lo estás viendo, le estás diciendo: aquí está tu Padre. Óigame bien. Vemos entonces que Jesús, cuando hace estas expresiones aquí en el capítulo 14 de San Juan, vemos que ni Jesús pudo hacer una división de personajes en Dios. Porque si son personas, óigame bien, entonces tienen que tener sus cuerpos separados. Es como si yo diga: el que me ha visto a mí, ha visto a mi hijo. No se puede, porque somos diferentes personas. No podemos nosotros hacer eso. ¿Usted puede hacer eso? El que me ha visto a mí, ha visto a mi hijo. O puede decir mi hijo: el que me ha visto a mí, ha visto a mi papá. Aunque me parezca a él, pero no es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, de cuerpos separados. Tenemos que aceptar que este tipo de ideología confunde y no se puede entender al Dios que servimos. Esta pregunta que hace Felipe era clara y específica. Le estaba diciendo: a ver, demuéstrame que hay alguien más separado de ti, con otro cuerpo, otra persona, otro sistema distinto. Sin embargo, vemos que era para que le hubiera dicho: si hubiera otro cuerpo separado de él, le hubiera dicho a Felipe: mira, Felipe, mi papá es el viejito reumático que pintan en la ideología de la Trinidad y que tiene una bola para adivinar el futuro. ¿Han visto esa ilustración? Yo la he visto muchas veces. Lo hacen hasta brujo. Era la forma para que él hubiera dicho: no, Felipe, mira, yo soy el hijo y mi papá está allá. Y en la ideología de la tripartida insisten en enseñarlo así, pero insisten en que son tres dioses. Por fin, ¿qué idioma habla? Ya entendemos que a través de la Biblia no existe un Dios, sino solamente el Dios de Israel. Oye, Israel. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Si fueran diferentes personas, no hubiera dicho Cristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Me escuchó? Amén.
Si fueran diferentes personas, no hubiera dicho Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Cristo es la única imagen visible del Dios que no podemos ver. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es el Hijo de Dios que viene a ser la imagen del Dios que nosotros no podemos ver ni tenemos promesa de ver. Nosotros vamos a conocer a Dios única y exclusivamente en Jesucristo, y fuera de Jesús no vamos a conocer absolutamente a nadie, porque Él es el Dios de Israel, el Dios al que nosotros servimos. Quiero decirles dónde inició esta idea. Y esto que les voy a decir no me lo enseñó en ningún instituto bíblico. ¿Saben dónde agarré estos datos? De General Geographic, donde ellos aseguran, no son ni cristianos, dicen, esta ideología fue inventada en el año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea. Fue una idea inventada. Si quieres saber la verdad, investigue cuál fue el concilio de Nicea, qué sucedió allí en el año 325 después de Cristo. Ahí se decidió por el emperador romano Constantino cuál sería la única doctrina, y es conocido como el credo niceno, que tiene que ver con Nicea, Turquía, el lugar donde se llevó a cabo este concilio. Y dice este credo niceno: creemos en un Dios todopoderoso, el Padre. Jesús es el Hijo y constituye una misma sustancia con el Padre. Y también creemos en el Espíritu Santo. ¿Qué fue esto? Un invento en el concilio de Nicea. Los apóstoles jamás tenían en su mente a más de un Dios, porque pertenecían al linaje de Israel. Si usted va a Israel, donde quiera que vea, usted va a ver que la ideología de ellos es un solo Dios. ¿Y qué sucedió cuando pasó esto? Cuando se reunió con Atanasio, con Ario y con más de 200 sacerdotes que aplaudieron esta decisión, y porque eran sus aliados religiosos. ¿Ya entendió por qué? Eran sus aliados religiosos y se convirtieron en funcionarios del emperador bajo el control del Estado romano. Por eso es que ahora entendemos que la supuesta visión que vio el emperador era porque se había hartado de chilaquiles y se acostó a dormir. Pero no fue una revelación de Dios. No es cierto. Porque para mí Jesucristo es el alfa y la omega. Él es el Dios sobre todas las cosas, de Romanos 9:5. Porque hay un Dios, escúchenme bien, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Y decir Cristo, que Él era el Dios de los israelitas, le costó la vida a Jesús. Cuando lo acusaban y le decían, blasfemias dices en Juan 10:33, ¿cuál era la acusación contra Jesús? Que tú, siendo hombre, te haces Dios. Y sí, les dijo Jesús, exactamente, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y si no creyereis que yo soy, en tus pecados moriréis.
Aquí entonces vemos al Dios al que nosotros servimos, a Jesucristo nuestro Dios. Vamos a finalizar en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 para que pongan ese versículo. Y aquí vamos a cerrar con broche de oro para entender al Dios al que nosotros servimos. Escúchenme bien. Dice, empero sabemos, ¿cuántos lo saben? Que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado capacidad, nos ha dado entendimiento, nos ha dado revelación, conocimiento, sabiduría para saber y conocer al Dios que es verdadero. Dice 1 de Juan 5:20, y estamos en el verdadero. ¿Cuántos creen que estamos en el verdadero? Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 de Juan 5:20. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué dice en el versículo 21? Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué dice eso en el versículo 21? Guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque el que cree, o el que no cree, perdón, que Jesucristo es el único y verdadero Dios, tiene idolatría en su vida. Si crees que hay más de un Dios, entonces te conviertes en un idólatra. Jesús ya lo había dicho, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el Dios todopoderoso. Le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Jesucristo es el único y verdadero Dios al que servimos. Pónganse de pie esta tarde. Y voy a seguir hablando de esto para la próxima ocasión. Pero ¿qué le parece? ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por la Biblia, por la palabra de Dios? Acuérdese lo que dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella